En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, vamos a ir esta mañana a la palabra del Señor. Vamos a deleitarnos esta mañana en lo que el Señor tiene para decirnos, lo que el Señor tiene para hablarnos. Y les invito entonces para que vayamos a nuestro texto base en el libro de Éxodo, el capítulo 20, los versículos del 1 al 17. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor recordando este hermoso pasaje de los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y esto es la palabra del Señor. Amado Jesús, estamos delante de ti. Seguimos en tu bendita y hermosa presencia. Y ahora, Señor, como María, que se postraba a tus pies para escucharte, rendidos delante de ti, queremos entregar la reflexión, la meditación de tu palabra. Sé por tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, recordándonos, Señor, todo lo que tú hablaste y dijiste, guiándonos a toda verdad. Y oramos, Señor, que en el corazón nuestro haya una actitud enseñable, un corazón dispuesto a aprender y que tu nombre sea exaltado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando los mandamientos, los 10 mandamientos dados por Dios allá en el monte Horeb. Y fueron dados por Dios para enseñarle a su pueblo cómo vivir. Vamos a mencionar eso más adelante. Pero tenemos una premisa que da origen a esos 10 mandamientos. En el versículo 2 del pasaje de Éxodo 20, nos dice: Yo soy Jehová tu Dios. Después de que Moisés los ha repetido en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, él
dice lo siguiente en el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque Dios es uno, y porque es Dios, yo soy Jehová tu Dios, debemos amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Pero también porque Dios es uno, porque es Dios. Y por lo que Él hizo por nosotros, debemos entonces amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recordemos, los 10 mandamientos son 2 tablas. Una tabla que tiene que ver con la relación con Dios, en lo que llamaríamos esa relación vertical. Y tenemos la relación con el prójimo, que es la segunda tabla, la parte horizontal, y esas 2 tablas, en la expresión de nuestro amor por Dios y por el prójimo, nos habla entonces de la cruz. Un mástil vertical, un mástil horizontal, que nos enseña que desde el primer momento de las relaciones, la cruz del Señor, la entrega, la rendición que ya hemos cantado, está presente en todas las cosas que nosotros debemos hacer como manifestación práctica de estos 10 mandamientos que estamos estudiando. Hay 3 grandes eventos que encontramos en el libro de Éxodo. Y estoy diciendo esto como una especie de introducción y un recorderis también de lo que ya hemos estado diciendo y hablando. En el libro de Éxodo hay 3 grandes eventos. La primera parte del libro de Éxodo nos va a mostrar a Dios escuchando el clamor de su pueblo y enviando a Moisés para libertarlo de la esclavitud. En esos primeros capítulos encontramos las 10 plagas y encontramos la Pascua y encontramos cómo Dios liberta a su pueblo de la esclavitud y lo saca con la idea de llevarlo a la tierra prometida. Luego, en el camino, llegan al monte Horeb, donde Dios le había dicho a Moisés, ustedes van a venir y van a adorar en este monte. Allí Dios toma un tiempo muy significativo con Moisés en la montaña para hablar los 10 mandamientos. Es el segundo realmente episodio, el segundo evento importantísimo del libro de Éxodo. Después de sacarlos de la esclavitud, Dios se toma tiempo para hablar de los 10 mandamientos y todas las leyes civiles y las leyes religiosas que el pueblo debía guardar como parte de su amor a Dios y de su expresión con el prójimo. Pero al final del libro de Éxodo vamos a encontrar otra cosa fascinante, y es el deseo de Dios por tener intimidad con su pueblo, por tener cercanía, por estar en medio de ellos. Por eso encontramos en Éxodo 25:8 el versículo lema de nuestra comunidad del Tabernáculo de la Fe: y harán un santuario o un tabernáculo para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Así es que Dios hace 3 grandes cosas por su pueblo. Lo liberta de la esclavitud. Una vez que lo hace libre, le da los 10 mandamientos para darles una identidad de nación y para enseñarles cómo vivir en libertad. Los 10 mandamientos, como todos los mandamientos de Dios, nunca son restricciones para coartar la libertad. Realmente son mandamientos que nos permiten vivir en libertad. Porque realmente la libertad no es hacer lo que quiero, la libertad es hacer lo que debo hacer. Cuando hago lo que debo hacer, ando en libertad. Y entonces Dios está determinando no solamente libertad, está determinando una identidad. Y finalmente, Dios entonces, con un pueblo que le es fiel, que le es obediente, que es libre, Dios le dice, vamos a caminar en relación. Y en esa relación, Dios entonces establece un tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Y ese es el gran tercer evento que encontramos en el libro de Éxodo, la construcción del tabernáculo con todo el diseño, con todo lo que Moisés recibió de visión
en el monte. Acuérdense que el Señor le dice a Moisés, harás un tabernáculo, pero lo harás todo como fue dicho en el monte, como se te fue mostrado en el monte. Entonces, muy bien, con esta introducción, además, podemos decir que los 10 mandamientos Dios los dio para que el pueblo tuviera identidad y les mostró cómo vivir. Con los 10 mandamientos, Dios hace algo más. Y creo que es importante que nosotros lo recordemos. Y es que Dios establece con los 10 mandamientos lo que llamamos los derechos inalienables. Hemos estudiado hace unos domingos atrás, unos primeros días de la semana atrás, estudiamos no matarás. Y estudiamos el valor y la dignidad de la vida, porque toda persona tiene derecho a la vida. Y siempre vamos a defender la vida, porque Dios es la vida además. Estudiamos hace un par de primeros días de semana atrás, no cometerás adulterio. Y entonces estudiamos allí el derecho que toda persona tiene a la familia. Y hablamos del altar familiar. Y hablamos de todo el tema de ese derecho que tenemos a una familia. Recordemos que Dios es el que hace habitar en familia a los desamparados, que Él es el padre de huérfanos, que es el defensor de viudas, porque es el derecho que por amor y misericordia Dios nos ha dado a los seres humanos. Hoy vamos a considerar un poco el 8º mandamiento. Y el 8º mandamiento está en el versículo 15 de nuestro capítulo 20 de Éxodo. No hurtarás. Éxodo 20:15, no hurtarás. Y cuando nosotros hablamos de no hurtarás, entonces estamos hablando de algo muy, pero muy importante. Y es el derecho inalienable que todos los seres humanos tenemos al trabajo. Es el derecho inalienable al trabajo y algo más también, ese derecho a la propiedad privada. Con este mandamiento, que no es solamente una prohibición, es simplemente la expresión de Dios por el derecho al trabajo y por la propiedad privada. Si usted me acompaña al libro de Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, y el versículo 28, hablando de la nueva vida que tenemos en Cristo, el apóstol Pablo describió lo siguiente: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, el derecho inalienable al trabajo. Esa es lo que pudiéramos decir la parte positiva del mandamiento. Los 10 mandamientos, tienen siempre una parte, digamos, negativa, que es la parte de la prohibición. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Pero tiene una parte positiva y ustedes ya lo escucharon y especialmente lo podemos recordar con el mandamiento anterior. Cómo no cometerás adulterio no es simplemente omitir un pecado que se puede cometer, sino cómo se honra la institución de la familia, cómo se puede desarrollar una vida de familia teniendo noches de hogar, el altar familiar, y eso es parte de lo positivo del mandamiento. Así es que cuando pensamos en no hurtarás, estamos pensando exactamente en eso. Hoy, en manera introductoria, vamos a hablar de lo que podríamos llamar la parte negativa del mandamiento y después entonces tendríamos la oportunidad de hablar de la bendición del trabajo, el derecho al trabajo y cómo ve las Sagradas Escrituras el trabajo como parte de adoración a Dios. Entonces, con esto que estamos diciendo, tenemos que recordar que
estamos enmarcados en la segunda tabla ahora. La segunda tabla que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, cuando lo haces así, entonces automáticamente no le quitas lo que le corresponde. Cuando tú amas de verdad a tu prójimo, no le quitas lo que le corresponde. No lo robas de ninguna manera. Por eso, si tú amas a tu prójimo, no le quitas la vida. Si tú amas a tu prójimo, no piensas en quitarle su esposa o dañar su hogar. Así es que eso tiene que ver con el amor al prójimo. En este caso, con no hurtarás, amas a tu prójimo, no le robes las cosas que Dios le ha entregado a él. Hablamos de los 10 mandamientos, mis hermanos, para pensar en que Dios nos enseña a vivir con los 10 mandamientos. Recordemos el contexto del pueblo de Israel. Acaba de salir de Egipto. Fueron 430 años de esclavitud en Egipto. Ellos perdieron su libertad, ellos perdieron su dignidad, ellos perdieron su identidad. Y cuando Dios viene para libertarlos, ¿sí?, se propuso cumplir en la promesa hecha a Abraham tantos años atrás de hacer de ellos una gran nación. Y ellos tenían que aprender a vivir ahora de nuevo. Ya no eran esclavos. Ahora tienen que aprender a vivir. Y tienen que aprender a vivir con la libertad y con la proyección de ser una gran nación. Y Dios entonces habla de la identidad. Derechos inalienables, identidad. Quiero que pensemos en esta identidad. Con lo que llamaríamos los principios del reino, pensando en lo siguiente. Cuando el Señor te dice, no robarás, y vamos a la parte contraria del mandamiento, si yo robo, ¿qué pasa cuando yo robo? Soy ladrón. Pero yo no robo para volverme ladrón. Cuando yo robo es porque soy ladrón. Es un asunto de identidad. Robo porque soy ladrón. Miento porque soy mentiroso. Cometo actos de adulterio porque soy adúltero. No es que me esté volviendo algo por acciones que estoy cometiendo. Quiero decirles, cuando el Señor dice, no robarás, no hurtarás, lo que está diciendo es, yo quiero, y recuerden las palabras de Dios en el capítulo 19 del Éxodo, ustedes me serán un pueblo, un reino de sacerdotes y de gente santa. Dios estaba determinando la identidad de su pueblo con un mandamiento más como este de no hurtarás. Ustedes, como nación, no deben robar. No deben robar como personas, como familias, como individuos. No hurtarás. No le quitarás a nadie su propiedad privada. Y en vez de robar, trabaja. Haz con tus manos lo que corresponde. No hurtarás, un tema de identidad. Hay muchas formas en las que podemos robar. Y eso lo vamos a ver en un momento. Pero antes de cualquier cosa, quiero que podamos entender nuestra identidad. Y entonces, en nuestra identidad, que nace en el deseo de Dios, porque seamos una gran nación, el principio es no robarás. Si tú robas, robas porque eres ladrón. ¿Qué hace un ladrón? ¿Qué hace un ladrón?
Jesús, hablando de Satanás, nos menciona qué hace un ladrón, y quiero que me acompañes ahora en la lectura de la palabra del Señor en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 y el versículo 10. Juan 10, 10. Nos dice Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí, ¿qué enseña Jesús de lo que hace un ladrón? Un ladrón hurta, mata y destruye. Mira qué relación tan importante la que nosotros tenemos aquí. El ladrón hurta, que Dios dijo, no hurtarás. El ladrón mata, Dios dijo, no matarás. El ladrón destruye, Dios dijo, no cometerás adulterio. Dios está guardando la vida, Dios está guardando la familia, Dios está guardando el trabajo. Y el enemigo viene para destruir la vida, para destruir la familia, para quitar la vida. Por eso es la batalla que nosotros tenemos. Es esa batalla permanente con la que nosotros batallamos y que solamente podemos ganarla cuando aprendemos a obedecer. Por eso, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos en la casa, cuando salgas, cuando vayas por el camino, cuando regreses, al levantarte, al acostarte. Es llenarnos de esa palabra, de esa tremenda palabra. ¿Por qué razón? Porque tenemos un enemigo que quiere robar, que quiere matar, que quiere destruir. Entonces es tan importante recordar estos mandamientos, y especialmente este octavo que nos dice: no hurtarás, no robarás. Hemos escuchado muchas veces acerca de que son 3 instituciones que Dios creó en la tierra. La primera, decimos que es la institución de la familia. La segunda es la iglesia y la tercera es el Estado. Esas 3 instituciones que Dios dio para establecer de una forma ordenada su gobierno en la tierra. En estas 3 instituciones fácilmente podemos nosotros robar. Y aquí tenemos que ver esa parte de no robarás. ¿Cómo se roba algo en estas 3 instituciones? Quiero pedirles que me acompañen a 1 de Timoteo capítulo 5. 1 de Timoteo capítulo 5. Y vamos a leer juntos el versículo 8. 1 de Timoteo 5, 8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando se sabe hacer lo bueno y no se hace, es pecado. Si tú eres el proveedor de tu casa y no provees para tu casa, estás robando. Eso es una forma de robo, poder hacer y saber hacer lo que es bueno y no hacerlo. No robarás. Hay mucho que decir en este tema, pero permítanme pensar en algo. No solamente el tema económico. ¿Cuántas veces hemos robado ilusiones en nuestra casa con promesas
no cumplidas. No robarás los sueños, no robarás ilusiones. ¿Cuántas veces hacemos cosas en la casa que roban ilusiones, emociones, que roban el honor, que roban la paz, que roban la tranquilidad? Recuerda, el que no provee, no solamente en el término económico en general, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo ha negado la fe. Eso puede pasar en las casas, en cada familia. Por eso tenemos que volver delante del Señor a escuchar su voz para decir, no robarás. ¿Qué le has quitado a tu cónyuge? ¿Qué le has quitado a tus hijos? No robarás. ¿Qué puede pasar en la iglesia del Señor? Y creo que lo más claro que tenemos está en el libro de Malaquías, el capítulo 3. Por favor, abra su Biblia conmigo. Libro de Malaquías, el capítulo 3. Dice en el versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Así como en el hogar se roba la provisión, se roban los sueños, se roban las emociones por diferentes cosas que hacemos o dejamos de hacer. En la casa de Dios, en la iglesia, nosotros podemos violar este mandamiento cuando no honramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Hace un momento oramos dando gracias a Dios por la fidelidad de muchos de ustedes, por la generosidad de muchos de ustedes, pero también hay muchos que no lo hacen por alguna circunstancia. Yo quiero animarles en este día para que escuche la voz de Dios, preguntándole, ¿robará el hombre a Dios? Y escuchando el mandamiento de Dios que te dice, no robarás. Y Dios habla no solamente a nivel personal, habla a un nivel nacional y dice, la nación toda me ha robado. Así es que no robarás. ¿Puede el hombre robar a Dios? ¿Puede el hombre robar a Dios? Sí. ¿Cómo lo roba? Cuando no es fiel con sus diezmos, cuando no es fiel con sus ofrendas. Así es que eso es parte de este octavo mandamiento. No robarás, no hurtarás. Ya hablamos de cómo se puede de alguna manera robar en la familia, ya hablamos de cómo se puede robar en la iglesia y vamos a hablar un poco de cómo se puede robar al Estado. Y voy a pedirles que me acompañen otra vez, vamos a la palabra en el libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 es la bendita palabra del Señor que nos enseña, que nos ilustra la forma en que nosotros debemos vivir. En el versículo 1 en adelante de Romanos capítulo 13 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano
lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por temor al castigo, sino también por la conciencia. Pues por esto, escuche bien, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien. Por eso pagamos tributos. Por eso pagamos impuestos. Yo sé que vivimos en un país que está con una carga de impuestos muy grande. Impuestos para todo. Impuestos por todo. Pero el Señor nos ha dicho que una forma de someternos a la autoridad establecida es pagando los impuestos. Es pagando el tributo. Así es que cuando tú no pagas los impuestos, cuando tú no pagas el tributo que corresponde, cuando tú quieres manejar una doble contabilidad, cuando tú quieres de alguna manera tratar de disimular el pago de tus impuestos y no hacer lo que corresponde, estás violando el 8º mandamiento de la ley de Dios que dice: no robarás. Dios está llamando nuestra atención en este día a vivir una vida de santidad y te está diciendo: no robarás. Recuerda quién eres. Tú fuiste esclavo. Como esclavo del pecado que fuiste, eras ladrón. Hoy no eres ladrón. Tienes una nueva identidad. Por eso no robes. No robes en tu casa. No robes en la iglesia. No robes en tu país. Acuérdate que estamos en la segunda tabla. Amor al prójimo. Amas a tu esposa, a tu cónyuge, amas a tus hijos. No robes. Amas a tus hermanos en la iglesia. Amas a tu Señor, al Señor de la vida, al Señor que te dio todo. Entonces, como consecuencia de eso, no robes a tu Señor, no robes los diezmos. Como consecuencia de eso, sé generoso con tus ofrendas, porque amas a tu prójimo. Amas tu país, amas la nación que te vio nacer. Entonces, paga tus impuestos, paga tus tributos, hazlo a tiempo, hazlo con compromiso, porque pagamos los impuestos porque son servidores para nuestra nación. Mira cómo hemos enfrentado cosas en estos últimos tiempos, con esto de las marchas y con tantas cosas, y fíjate tantos derechos que se están reclamando, entre comillas, en estas marchas, pero cuánto se destruye en los bienes que afectan a toda una nación, a toda una ciudad. Hemos sido víctimas de cómo a veces no es ni siquiera la cantidad de gente, a veces 10, 15 personas, 20 personas bloquean el Transmilenio, por ejemplo. Y lo bloquean para llamar la atención sobre los derechos que están reclamando, pero acabando con todo lo que tiene que ver con el bien de los demás. Se está violando esa segunda tabla de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, esto de no robar es tan serio, es tan santo como todo lo que ya hemos dicho y lo que vamos a decir. El apóstol Pablo, en el versículo 13, en el versículo 8 del capítulo 13 de Romanos, dice algo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren lo que dice aquí: porque no adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amas a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, en la regla de oro: de la forma que ustedes quieren que los hombres a ustedes los traten, trátenlo ustedes mismos a ellos. Así es que mira, no quieres que te roben, no robes. Te animo a que te pongas en la condición en lo que a ti te gustaría que pasara contigo y no lo hagas. ¿A ti te gustaría que te robaran? No, no robes. ¿Te gustaría que alguien te quitara algo? No, si no te gustaría, no lo hagas con los demás. Cuando alguien te hace una promesa, tú esperas que te la cumplan. Entonces, si no vas a cumplir, no prometas. Eso tiene que ver con robar. Tenemos una deuda permanente de amarnos los unos a los otros, y por eso amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, mira, ¿quién es tu prójimo? Tu cónyuge, tus hijos y la extensión en tu trabajo, en las actividades que tú desarrollas. Así es que quiero que lo pienses y amplíes tu visión realmente en esta perspectiva. No robarás. Hay algo que tú dices: a mí me están quitando un derecho a mi propiedad privada, por ejemplo. Están tomando permanentemente lo que no es mío. Tú podrías decir: están siendo abusivos conmigo, y reclamar tus derechos. Antes de ir a reclamar ese derecho, revísate. ¿Cómo estás haciendo tú con tu hermano? Con tu hogar, en tu familia, en la iglesia. ¿Qué está pasando contigo en relación con tu país? No hurtarás. Una expresión del amor que debemos tener entre nosotros. Y natural, cuando uno descubre que ha fallado en un mandamiento como este, pues natural tiene que venir delante de Dios, y como ya lo cantamos, yo me rindo, tiene que venir un rendido delante del Señor para decir: Señor, he robado tanto. Recuerda, no debas a nadie nada. ¿Qué le debes a tu esposa en este momento? Cuando uno tiene una deuda, si no la paga, está robando. Te pregunto, ¿qué le debes a tu esposa? ¿Qué le debes a tu esposo, a tu cónyuge? ¿Le debes una palabra de valor? ¿Le debes una palabra de admiración? ¿Le has prometido cosas que no le has cumplido a tus hijos? Quiero aterrizar esto de no robarás a aspectos suficientemente prácticos. ¿Qué le has quitado a otro que le pertenece? ¿Qué le has quitado a otro que es parte de su derecho a su propiedad privada? Lo que tú hayas quitado por mandato del Señor, debes restituirlo. Debes devolverlo. Porque no robarás ni en casa, ni en la iglesia, ni a tu país. Que el Señor Jesús nos ayude. Que el Señor Jesús nos dé su gracia. Y la próxima semana, con la ayuda del Señor, hablaremos del aspecto positivo de este mandamiento. Hablaremos del valor y la dignidad del trabajo. Oremos. Señor Jesús, como una mesa muy bien servida y como una comida excelente, hemos estudiado tu palabra en este día. Porque la suma de tu palabra es la verdad, y la excelencia de tu consejo
es lo mejor para nuestra vida. Señor, hoy nos recuerdas y nos dices que no robemos. Que recordemos nuestra identidad, Señor, y entonces, al honrar que no somos ladrones, al recordar que no somos esclavos, que somos libres, que tú nos enseñas a vivir, nos colocas enfrente estas tres instituciones, la familia, la iglesia y la nación, para que honremos, Señor, tu nombre en estas áreas. Oramos en el nombre de Jesús, tomando un tiempo también para reflexionar, Señor, por las veces que hemos robado. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Perdona lo que hemos robado en familia, Señor. Perdona lo que hemos quitado. Perdona aquellas cosas que no hemos dado, Señor, pudiendo hacerlo. Perdona cuando no hemos sido fieles a ti en nuestros diezmos y ofrendas. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido honestos en el pago de nuestros impuestos y tributos. Perdona, Señor, cuántas veces hemos evitado hacerlo, aludiendo a la corrupción, aludiendo, Señor, tantas cosas que podemos decir, y olvidándonos, Señor, que al no hacerlo cometemos el mismo acto de corrupción, el mismo acto de robo que otros hacen, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes de manera permanente a examinarnos a nosotros mismos, para que no seamos juzgados. Señor, sabiendo que la ley fue dada para revelar nuestra condición, te damos gracias porque hoy dejas expuesto quiénes somos, pero también esa ley nos lleva a Jesús, quien por su sangre perdonó nuestros pecados. Por eso, en la identidad que tenemos, Señor, en ti, podemos orar y decirte gracias, porque en el pasado robamos, éramos ladrones. Hoy por la sangre de Jesús somos perdonados. Somos libres de esa condenación del pasado y ahora somos libres para dar a otro lo que corresponde, amándonos los unos a los otros con el amor con que tú nos has amado. Bendigo tu iglesia, bendigo tu palabra y descansamos en tu gracia y en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que la gracia, el favor y la misericordia del Señor estén con todos ustedes. Deseo que tengan una hermosa semana y recuerden, no robarás. Bendiciones.